Amigos televidentes, continuamos considerando la noche. Tú sabes, Junior, que en esta semana el Poder Ejecutivo, a través de la consultoría jurídica, depositó ante el Congreso de la República el nuevo proyecto de ley para fusionar el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Yo pensé de verdad que después de cierto acercamiento a los sectores que tienen que ver con la educación superior y con la educación preuniversitaria del país, se había llegado a algún tipo de acuerdo, a algún tipo de consenso. Pero de verdad que me sorprendió sobremanera, por lo menos a mí en lo particular, ese depósito de ese proyecto de ley, porque yo asumí ya que el gobierno había dejado eso de un lado y que había desistido de esa absurda idea y alocada idea de fusionar estos dos ministerios importantísimos, trascendentales para lo que es la investigación científica del país, para lo que es la profesionalización y preparación de nuestros recursos, de nuestra fuerza laboral. Señores, la educación superior es la base de cualquier sociedad. Ahí es que anidan los científicos, la gente que hace las investigaciones, la gente que hace los proyectos para ver los errores y corregir lo que está pasando en una nación, en un país. Y es lamentable de que esta idea vaya cogiendo cuerpo y que ahora está en las manos de nuestros legisladores. Pero independientemente de todo eso, Junior y amigos televidentes, son cientos los sectores que están opuestos a la fusión de estos dos importantes ministerios que tienen que ver con la educación en el país. Los primeros en ponerse su voz de desacuerdo es la Asociación Dominicana de Profesores. Han sido los primeros en salir a la calle y decir no a este absurdo, y hemos visto un protagonista que para mí es uno de los más abanderados en la educación en el país, el profesor Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la ADP, y además un dirigente que en los últimos 5, 6, 7 años ha estado hablando del mal estado de la educación del país, de la deficiencia, de la dejadez y con la poca gerencia que se ha manejado la educación en el país. Sin embargo, se sumó en esta semana la Asociación Empresarial por la Educación, EDUCA, que es una institución empresarial, señores. Es un gremio empresarial que de lo más importante del país, que ha estado siempre ligado a la educación preuniversitaria del país. Y EDUCA ha denunciado de que este proyecto no fue consensuado y que las propuestas que le hicieron al Ejecutivo o a los proponentes de esta fusión no ha sido tomada en cuenta, porque ahora este proyecto reposa en el Congreso de la República y aparentemente todas esas vistas públicas, todos esos encuentros que se obtuvieron no estuvieron resultados. Por ahí anda la señora María Teresa Cabrera, quien es presidente del partido Frente Amplio, como ella y otros, el señor Rafael Félix del Frente Magisterial, que también aglutina lo que son las corrientes de profesionales del país, del corriente magisterial Juan Pablo Duarte, de la ADP, y otros importantes científicos, profesores, especialistas, han hablado de lo nefasto que es esto para la educación del país. En esta misma semana la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades también ha sacado y ha dicho que es imposible y que esto es un retroceso para la educación en la República Dominicana. Y sobre todo muchos de estos sectores, Junior, se han quejado porque esto es un asalto a la consigna y a esa ley que se aprobó, o a ese acuerdo que se llegó en el año 2012,
de pues, destinar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación preuniversitaria del país. Entonces, muchos sectores dicen, Junior, que lo que se está buscando es asaltar ese 4% para también dedicarlo a la educación universitaria. Y yo creo que esto es una estocada mortal a una conquista del pueblo dominicano que luchó y que logró llegar a un consenso, a un acuerdo con los partidos políticos, la clase empresarial del país, y se llegó a ese acuerdo, a ese consenso. Entonces, ese acuerdo sería violado, Junior, de forma vil y desconociendo cualquier tipo de acuerdo que se haya hecho en el pasado. Y fíjate que de las fusiones que ha propuesto el Poder Ejecutivo y que se han manejado, prácticamente esta es la única fusión que ha tenido oposición de parte del pueblo dominicano, de parte de la comunidad científica, de parte de sectores empresariales, de la universidad. Señores, las universidades es la cara que tienen los países, los estados, hacia el mundo, cómo son sus profesionales. Fíjense que lamentablemente la República Dominicana, a pesar de tener buenas universidades, Junior, no estamos en los rankings de las mejores universidades, ni del mundo ni de América Latina, señores. Yo recientemente estuve mirando los rankings de universidades más destacadas y se concentran en Argentina, Chile y Brasil, y 2 o 3 de México. Ahí se concentran las mejores universidades, señores, de América Latina y de Centroamérica. Yo creo que hay un eje central en todo esto, Giovanni. Si tú no tienes una buena base institucional en un país, si tú no tienes un compromiso país por parte de las autoridades, por parte del sector empresarial, tú no vas a tener calidad en la educación, como no vas a tener calidad en ningún servicio. Yo creo que por ahí empieza todo. Y como te he dicho, las improvisaciones a veces se apoderan. Por ejemplo, a esta administración no sabemos, todavía no han dicho cuál fue el estudio, la consulta que se realizó, con quién se consensuó la decisión de unificar el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía. Eso se hizo. Entonces, las razones. Bueno, que el Estado es muy grande, pero que uno puede deducir. ¿Quién sugirió y a partir de qué premisa se plantea unificar la educación, el ministerio que va a regir la educación preuniversitaria y la educación universitaria? ¿Cuáles son los indicadores que dicen que a partir de ese hecho vamos a tener una mejoría en la educación? Por ejemplo, no lo tenemos, no lo sabemos. Y creo que cuando se habló de este tema, en algún momento dije que aquí lo que está primando es una visión economicista de la institucionalidad. Es la visión de reducir el Estado a su mínima expresión, pero sin estudio. Y es la visión, lamentablemente, de complacer mis deseos, aunque no haya nada que los respalde. ¿Qué me gustaría a mí? Que ese proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo lleve el mismo interés que le pusieron al proyecto de ley que pretende regular el referéndum en la República Dominicana. Por ejemplo, el mismo interés que le pusieron al proyecto de ley que pretendía modificar la ley de hidrocarburos en la República Dominicana.
porque eso diría también cuál es la importancia que le está dando el Ejecutivo a eso. ¿Por qué no se ha aprobado el proyecto de ley de referéndum? Posiblemente, y habrá que profundizar, esa decisión de unificar la educación universitaria y la educación preuniversitaria con la universitaria, quizá afecta un derecho fundamental o un aspecto del derecho fundamental de la educación. Aquí hay una disposición por ley de invertir el 4% del Producto Interno Bruto en educación. La unificación afectará eso. ¿Será para la educación en sentido general el 4%? ¿Qué garantiza que eso va a dar mejores resultados? Si fuese así, ¿o vulnera eso el derecho a la educación? Habría que sentarse y ver en detalle cómo la disminución de los recursos puede incidir en que haya menos escuela preuniversitaria, menos recursos para el transporte, menos recursos para el laboratorio, menos recursos para aumentarle los salarios a los profesores, porque ahora tendría que irse todo para también financiar el aporte que hace el Estado a muchas universidades privadas. Van a salir también de ahí. Entonces, hay muchos temas, hay muchas aristas detrás de este tema que habrá que sentarse a discutir. Y ojalá el presidente de la República, el consultor jurídico, le pongan a este proyecto la misma nota que le pusieron al proyecto de ley de referéndum y al proyecto de ley de modificación de hidrocarburos. Tú te quejas, Junior. Que yo me quejo. No, tú te quejas y yo también lo hago, y todos los amigos televidentes también lo hacen, de que ningún gobierno en los últimos 50, 60 años que hemos tenido ha logrado resolver por lo menos uno de los problemas básicos, fundamentales que tiene el país. Y si aducimos, y ese es el argumento de algunos gobiernos o del gobierno actual, de que el Ministerio de Educación o ese 4% del Producto Interno Bruto que se está destinando a la educación es demasiado, y esto está creando problemas económicos al Estado Dominicano, yo creo que ese sería el mejor momento o la razón para decir, señores, por fin vamos a resolver el problema de la educación en el país. Tenemos recursos suficientes para comprar equipos tecnológicos para nuestros niños, para pagarle bien a los profesores, para tener más aulas para la educación preuniversitaria del país a todos los niveles, desde la básica, desde la infantil, desde maternal. Vamos a tener los vehículos para transportarlos. Vamos a tener las diferentes instituciones que interactúan con el Ministerio de Educación, como es el INAVIE, que es quien lo provee de los uniformes, de los zapatos, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las escuelas, que lamentablemente dan vergüenza en el país, que las escuelas están cayendo a pedazos, agrietadas, y la gente todos los días protestando porque las escuelas no sirven, porque tienen que impartir docencia en un club, en una iglesia, debajo de una mata, en una enramada, en un solar que le prestó el vecino o un empresario. Entonces vamos a coger esos recursos que parece que son demasiados y le está creando problemas económicos al gobierno dominicano, para decir, vamos a resolver definitivamente el problema de la educación preuniversitaria en el país de aquí a 10 a 12 años. Vamos a resolverlo. Y si fuera así, pues entonces yo creo que tienen todo, no hay excusa, no hay razón, ni hay excusa para decir que no se puede hacer, cuando lo más que tienen es recursos que les sobran. Por aquí estuvo recientemente el profesor Juan Valdés y habló de que más de un 2%
de ese Producto Interno Bruto o del presupuesto de educación, más de un 2, 3, 10%, no se ha ejecutado. ¿Por qué no se ha ejecutado? ¿Por qué solo se ha ejecutado el 85% del presupuesto de educación? Y ese otro 15%, ¿dónde está? ¿Tenemos suficiente escuela? ¿Tenemos suficiente laboratorio? ¿Todo anda bien en la educación dominicana? Pues entonces es un asunto de gerencia. Y lamentablemente eso es lo que ha faltado, gerencia. A mí me parece, a toda aquella discusión sobre el Código de Menor y su modificación, ¿tú te acuerdas? Sí, sí, claro que sí. Que un momento en que algunos menores en conflicto con la ley se vieron envueltos en algunos hechos importantes, y se hizo una campaña para que se modificara el código, para que esas personas fueran juzgadas como adultos, sin antes evaluar si efectivamente estábamos haciendo lo correcto. Primero, para evitar que esos jóvenes entren en conflicto con la ley. Segundo, que cuando están en los centros especializados, se cumplan los protocolos para su reformación y su readaptación a la sociedad. Entonces ahora, con este tema de la unificación de los ministerios, en este caso de educación superior y preuniversitaria, estamos en lo mismo. Estamos buscando la culpa en los instrumentos. Me parece que no está ahí el tema de la calidad de la educación. Por aquí hemos tenido cualquier cantidad de profesionales de esa área que han ubicado varios de los puntos esenciales que inciden en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. Y ninguno ha planteado cómo causar la existencia separada de dos ministerios. No. Ninguno. Pero a esta gestión de gobierno, algún asesor o algunos asesores le sugirieron que esa era la vía para mejorar la educación y que era lo más recomendable. ¿Será esto una cortina de humo, Junior, para desviar la atención de los problemas básicos del país? No, hombre, esto no va a dejar que la gente siga hablando de todo lo que está ocurriendo con la entrega de los aeropuertos a Estados Unidos. Tú mencionabas el tema del alza de los artículos de primera necesidad, los temas de corrupción que están ahora mismo de boga. Entonces eso eso es lo que hace que genera más ruido. Más que distraer la atención, genera más ruido. ¿Por qué? Porque es un tema que no está debidamente explicado para que los sectores envueltos en la educación lo asimilen y lo entiendan. Yo no sé si hubo una consulta con la ADP, si hubo una consulta con Educa, si hubo una consulta con la Asociación de Rectores, si hubo una consulta al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Digo ese porque por el otro ministerio han pasado 4 ya, ¿verdad? Sí, no, sí. 3. Han pasado 3. Sí, 3. Fulcal. El señor de la UAPA. Hernández, Ángel Hernández. Y ahora está el señor Miguel de Canch. Sí. Pero ya han pasado 3. Sí. Por el superior ha habido más estabilidad, solo 1. Sí. Uno que parece que tendrá un récord. Sí, porque el que más ha durado en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Es el único ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que ocupa el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Tienes razón. Y posiblemente sea el último. Sí, porque si se fusiona o la suprimen, ya sería el último. Exacto, sería el último y el único. Así es. Así es la cosa. Vamos a una pausa.